El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, ¿cómo nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra? También yo he resuelto escribírtelo por su orden, después de investigar todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados. Se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndoselo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Hoy, domingo de la Palabra de Dios, la pregunta a los niños y a las niñas es: ¿cómo hacemos nosotros para saber que es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo hacemos, niños? Tenemos que saber, porque es sobre eso que se fundamenta nuestra fe. La respuesta es la siguiente: niños, niñas, atentos. ¿Cómo hacemos? Es que la Sagrada Escritura está fundamentada sobre acontecimientos. Niños, niñas, recuerden bien, y todos nosotros. La palabra de Dios está fundamentada sobre acontecimientos, no sobre imaginaciones
o sentimientos. Niños, niñas, cuando en su casa, tal vez un hermano más grande, una hermana más grande o incluso el papá, dicen que ellos son ateos. Ustedes díganle lo siguiente. Fíjate, la palabra de Dios está fundamentada sobre acontecimientos. Lo que está diciendo tú, que eres ateo, no está fundamentada sobre nada. Ningún acontecimiento. Es solamente una imaginación tuya y un sentimiento tuyo. No tiene ningún fundamento. La palabra de Dios, la Biblia, la vida de Jesús están fundamentados sobre acontecimientos y los acontecimientos ahí están. Toda la historia, toda la humanidad podrá siempre ir al acontecimiento y toda generación podrá decir, encuentro que eso es correcto, sí o no. Porque esto es lo que pasó. ¿Qué interpretación dan ustedes? Y pasará toda la humanidad. Pero el acontecimiento allí está. Hasta que al final toda la humanidad que camina, que confirma esos acontecimientos, lo sienten dentro de uno, que corresponde a la bondad y a la verdad. El acontecimiento ahí está. Abraham es un acontecimiento, un personaje histórico. De ahí nació todo un pueblo que ha considerado a él como su acontecimiento de base. Moisés, David, todo un pueblo viene de allí. Estos personajes son acontecimientos, allí están. Y luego, acontecimientos al inicio, acabamos de decir, Abraham, Moisés, David. Acontecimientos al inicio, acontecimiento en el medio. Los profetas que ya viven una vida interior en base a esos acontecimientos y tienen una visión especial. Sobre todo el Mesías. Vendrá alguien que reparará la humanidad. Vendrá alguien que salvará a la humanidad, cuya palabra será una palabra de verdad y de bondad. Y preveían a Jesús. Y Jesús vino. Este es aquel del cual hablaban los profetas. Y el mismo Jesús dice, la Biblia habla de mí. Entonces tenemos acontecimientos al inicio, acontecimientos en el medio y acontecimientos en el final. Como conclusión, acontecimientos. El acontecimiento de Jesús es el acontecimiento final, que recoge todos los acontecimientos. La Biblia habla de mí, dice Jesús.
recoge todos los acontecimientos. Y Jesús, por cierto, es el acontecimiento central de la historia de la humanidad. La Biblia es el libro más difundido, pero Jesús es el personaje histórico más conocido y también más seguido, que es otro acontecimiento. 1.000 millones de gente actualmente, más 400 millones. 1.400 millones de gente, una persona cada 7 que encontramos por el camino. Si vamos a Japón, si vamos a donde sea, una persona cada 7 está con Jesús. No, menos, una persona cada 6. Después de 2000 años, ahí está el acontecimiento. Y las conversiones son continuas. Gente que busca la verdad y la bondad, cuando encuentra a Cristo, dice, aquí está. Y sigue el acontecimiento de Cristo hasta el final. La palabra de Dios está fundamentada sobre acontecimientos. Esta es la frase que hay que mantener en la memoria y hay que decir. Y no es una frase que he inventado yo. Yo la encuentro muy real y le creo completamente. Pero la frase, así como suena, la dijo Papa Benedicto XVI. La Biblia está fundamentada, la fe, nuestra fe, no está fundamentada sobre imaginaciones o sobre sentimientos, sino sobre hechos, sobre acontecimientos. Tienen un fundamento lo más sólido que se pueda pensar. El acontecimiento es lo más sólido que se pueda pensar. Y eso lo ha demostrado la historia. Acontecimiento al inicio, acontecimiento en el medio, los profetas, todo el pueblo de Israel. Luego, cuando vino Jesús, que concluyó todo esto, acogió todo esto, la Biblia habla de mí, y confirmó todo eso, y completó la revelación de estos acontecimientos. Allí el pueblo ya no es solo el pueblo hebreo, o no es tanto el pueblo hebreo, sino todo el mundo, toda la humanidad. Y 2000 años continuamente la humanidad que busca, y cuando encuentra Jesús, dice, aquí está, el camino que yo voy buscando. Los que van buscando ese camino, el camino de la verdad y de la bondad. Esas son las dos fuerzas contra las cuales, mejor dicho, las dos fuerzas que sostienen la Iglesia, como decía Jesús. Sobre ti fundamentaré mi Iglesia, digo a San Pedro, y las puertas y las fuerzas de las partes inferiores del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y cuáles son las fuerzas que no prevalecerán contra ella? La fuerza de la bondad y la fuerza de la verdad. Esta Iglesia siempre enseñará el camino de la bondad y de la verdad. No confundamos la Iglesia con los eclesiásticos. Nosotros los eclesiásticos tenemos defectos y pecados como todos.
Aquí estamos hablando de la iglesia, cuya cabeza es Jesús. Es esta iglesia que es garantía de la bondad y de la verdad. Y todos los días son cientos, son miles personas que al día en el mundo encuentran a Cristo y dicen, aquí está la bondad y la verdad que yo voy buscando. Y se convierte. Los acontecimientos. Jesús es el acontecimiento central de toda la bondad y de toda la verdad, de toda la Biblia, de toda la creación, de toda la realidad. En Él, por Él y para Él, todos hemos sido creados. El fundamento de nosotros mismos. Nosotros existimos porque hemos sido creados sobre el modelo de Cristo. Él es el camino, la verdad, la vida. Y será siempre la confirma de la palabra de Dios. Él mismo es la palabra de Dios. El verbo, dice San Juan. El verbo, la palabra. Él es la palabra por excelencia, la palabra de Dios. Esto han confirmado los acontecimientos de inicio, los acontecimientos de en medio y los acontecimientos final en Él. Los apóstoles que van por todo el mundo y siguen. Y la humanidad que encuentra, que escucha y que se dirige hacia Él. La conversión. Miles al día, en todas las partes. Entonces, niños, niñas, ¿cómo hacemos para saber que la palabra de Dios es confiable, es cierta? Acontecimientos. Está fundamentada sobre acontecimientos. Y los acontecimientos no lo puede negar nadie. Están siempre allí. Y va acogiendo la opinión, el sentir de millones de gente que pasan en este mundo. Y los que van buscando la bondad y la verdad, la encuentran. Tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de hoy es el programa de Jesús. En la primera homilía, la primera prédica que hace Jesús después del bautismo. ¿Y qué dice en esta primera prédica? El programa de su vida. ¿Para qué vino? ¿Cuál será su actividad fundamental? Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres. Que los pobres son los preferidos de Dios. Como un niñito enfermo es el preferido de la mamá, es lógico, es enfermito. Así los pobres que sufren de todo, es lógico que Dios, que es amor, primero ellos. Yo vine, yo soy la palabra de Dios, vine, se darán cuenta entonces qué es que dice Dios. Yo vine para eso. Voy a anunciar, mi programa es anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos por el pecado, por todas las opresiones, todas las injusticias. Es el reino de Dios, lento pero seguro.
va adelante con acontecimientos. Programa de Jesús. Y todos nosotros, ¿qué decimos ante ese programa? ¿Estamos de acuerdo o decimos que no? Nosotros somos seres humanos con sentimiento, con compasión, etcétera. Sentimos que al final tiene razón el Señor. Primero, preocuparse por los que más sufren, por los más pobres, que sufren de todo. Nosotros somos acontecimientos que confirmamos la palabra de Dios, porque la sentimos armoniosa con nuestro ser. Y eso toda la historia ha sido así. Son los acontecimientos de en medio, de acogida. Y finalmente Jesús, acontecimiento que programa su vida y la humanidad que tendrá que saber con toda claridad, definitivamente. Esto está escrito también en los Salmos, en la Biblia, que Dios cuida de los pobres, de los que sufren. Pero Jesús ya completa todo esto y lo hace con claridad. Ahora nosotros, de los políticos, especialmente en estos días, oímos programas, pero frecuentemente programas que son el contrario del programa de Jesús. Más bien favorecer a los ricos, favorecer a los que ya tienen. Entonces, eso tiene que servir como criterio para discernir la verdad, la bondad. Jesús dijo así e hizo así. ¿Yo qué hago? Y esta persona para la cual tengo que votar, ¿qué hace? Que me hace entender su vida. ¿Es una vida que favorecerá a los menos favorecidos? Por contrario. Entonces hoy es un evangelio muy fuerte. La primera homilía de Jesús, la primera prédica de Jesús, el discurso de programación de su vida. El amor a los que más necesitan amor, porque más sufridos, más pobres.